Prepárense para explorar un crimen que ha desconcertado a investigadores y espectadores por más de un siglo. El 4 de agosto de 1892, en uno de los pueblos más tranquilos de Massachusetts, Fall River, se cometió un doble asesinato que sacudió a toda una comunidad. Andrew Borden, que era un hombre adinerado de negocios, y su esposa Abby fueron encontrados asesinados a punta de hacha en su casa. La violencia de los crímenes fue lo que más marcó esta historia. Fue escalofriante porque ambos cuerpos se encontraban con múltiples heridas causadas por un arma muy particular. Andrew Borden, de 69 años en ese entonces, era un hombre de negocios, pero era muy reconocido por ser tacaño, incluso a pesar de su fortuna. Y Abby, que era su esposa, tenía 64 años y llevaban alrededor de 13 años juntos. Pero Andrew tenía 2 hijas, Lizzie y Emma. Y Abby no tenía muy buena relación con ellas. Ellas creían que tal vez estaban en competencia con ellas, y no solo por el amor de su padre, sino a futuro también por su herencia y por su fortuna. Sin embargo, las dos vivían en casa de su padre, una casa también bastante particular, dada la fortuna de su padre. Pero el 4 de agosto en la mañana, esa casa se convirtió en la escena de ese doble crimen. Una escena de horror. Abby fue encontrada en el dormitorio principal, brutalmente asesinada. Tenía alrededor de 10 hachazos en la cabeza. Y Andrew Borden también fue encontrado en la sala de la casa, con heridas que sugieren que también fue brutalmente asesinado mientras seguramente descansaba. La principal sospechosa del caso fue Lizzie Borden, que alrededor de las 11:15 de la mañana llama gritando a la sirvienta de la casa, la señora Sullivan, que su padre había sido asesinado. Sin embargo, ella no reportó a la madrastra, y cuando la policía llegó e hizo la investigación, pues la coartada no parecía concordar, pues ella aseguró que había estado todo el tiempo en otro lugar de la casa, que no había escuchado gritos ni ruidos, y no parecía encajar algo en esa historia. Esas inconsistencias en ese testimonio la hacían sospechosa. La falta de testigos hicieron que las autoridades se enfocaran en ella como la principal. Y a eso se suma que, según algunas investigaciones, ella estuvo intentando comprar veneno días anteriores al asesinato, solo que es un tema que nunca se consiguió articular con el caso y que además nunca se demostró que hubiera sido utilizado. Cuando iniciaron las audiencias, la defensa de Lizzie afirmó que todas estas pruebas eran muy circunstanciales y que en realidad no había evidencia suficiente para apresarla. Y a pesar que la acusación intentó articular las pruebas, los testimonios, las evidencias, el día 20 de julio de 1893, Lizzie fue declarada inocente. Ese veredicto dividió a la comunidad, porque muchos la creían culpable, pero otra parte de la comunidad también la apoyaba. Al final, Lizzie fue liberada y vivió su vida común y corriente cerca de su hermana Emma, en la misma ciudad en donde ocurrieron los hechos. Hay otras teorías que apuntan que Lizzie y la sirvienta tenían una relación amorosa. Y recordemos que en esos años las relaciones lésbicas, y más en una familia tan católica como la de ella, no estaban permitidas y eran gravemente castigadas. Así que algunas teorías sugieren que su padre la había descubierto y por eso entre ella y la sirvienta habían cometido este atroz crimen. También incluso algunas teorías involucraron a otros familiares, un tío de Lizzie, hermano de su madre, que al final nunca se pudo articular bien al caso y también fue una teoría desestimada. 100 años más tarde, la casa de los Borden ya no es solo la casa del crimen, ahora es prácticamente un museo y se ha perpetuado en libros, series, novelas. El misterio y el debate de la verdadera culpabilidad de Lizzie Borden es aún uno de los crímenes más debatidos. ¿Fue Lizzie realmente culpable o simplemente fue víctima de prejuicios y circunstancias desafortunadas?